Código País los invita a ver el documental 2002, el año de la crisis. No vamos a suicidar las instituciones, el futuro del Uruguay. Hay momentos en que los países llegan a situaciones sin opción, sin alternativa. Esta era una de ellas. Si hubiéramos seguido aquel camino que nos propusieron algunos jerarcas del Fondo Monetario, que se ocupaban del caso uruguayo en ese momento, Uruguay hubiera tenido no solo un resultado diferente en aquel entonces, sino que hubiera tenido grandes problemas para seguir el camino que hoy está siguiendo. En tiempos difíciles, los amigos merecen más que palabras. Las acciones hablan más que las palabras. Por esa razón, mañana por la mañana, se habrá una transferencia de 1.500 millones de dólares. Llegarán las 8 de la mañana al Banco Central del Uruguay en Montevideo. El gobierno de Estados Unidos estaba haciendo una excepción en su política de no conceder préstamos bilaterales. Es mentira que dicen que mi hermano habló. Bacana, mi hermano nunca conoció a ninguno de los Bush. El presidente Valle tenía una relación con el presidente Bush. No era una relación ni entrañable, ni de muchísimos años, ni de gran cosa. El presidente Bush, según yo sé, conoció al presidente Valle en una reunión del ALCA en Canadá. Si el caso uruguayo no hubiera sido bien fundamentado, no hubiera tenido su lógica por detrás, la amistad en este tipo de temas es una ayuda, pero no vuelca los resultados. También hay que hacerse cargo de que era barato. En Uruguay había que poner 1.500 millones de dólares, en Argentina había que poner cientos de miles de millones de dólares. Ahora, el gobierno tenía otro desafío en territorio uruguayo. Para que el desembolso se hiciera efectivo, el Parlamento debía aprobar la ley de fortalecimiento del sistema bancario que reprogramaba los depósitos a plazo fijo de los bancos oficiales y creaba un fondo de estabilidad del sistema financiero. El Frente Amplio se opuso a votar la ley. Yo en aquel momento entendí que debíamos votar la ley. El Frente Amplio resolvió que no. Y por supuesto yo acompañé la decisión del Frente Amplio con disciplina, ¿verdad? Estaba convencido de que teníamos que apoyarla porque entendía que ese era el camino que beneficiaba al Uruguay. La necesidad de aprobar la ley era urgente y el propio sindicato bancario negoció con el Frente Amplio una salida. Después del 2 de agosto le bloquearon todos los fondos. Sí, el Fondo Monetario Internacional por sí impidió también la ayuda del Banco Mundial y del BID. No le entró $1 al Uruguay durante 9 meses. Nuevamente había que sentarse a negociar con el FMI. Uruguay debía enfrentar el pago de su deuda externa en una situación muy complicada y para el fondo había una única salida posible: declararse en default. Nosotros entendíamos que cumplíamos con lo que el fondo nos pedía y el fondo entendía que no estábamos cumpliendo con las características o con los compromisos que teníamos en el programa. No solo el FMI pretendía un default. En la interna del Frente Amplio también se sugería esta salida. No puede continuar la política del ajuste a través de que la paguen los que menos tienen. Efectivamente, ese fue un tema que estuvo en discusión en el Frente Amplio. Yo recuerdo haber incluso solicitado la posibilidad de discutir internamente estos aspectos, cosa que hicimos. Las nuevas negociaciones con el FMI generaron un nuevo clima de alerta que se tradujo en una pequeña corrida bancaria. De hecho, algún temor de este tipo se manifestó hacia fines de enero del 2003, cuando tuvimos una mini corrida en días, pero muy grande en términos de intensidad. Con lo cual reflejaba de que todavía había una rémora allí de desconfianza hasta que el tema de la deuda quedara totalmente solucionado. Finalmente, el equipo económico convenció al fondo que no era necesario declarar el default,
para reprogramar la deuda y cumplir con las obligaciones. Y se siguió el camino de la renegociación de la deuda, finalmente exitoso, que fue el procedimiento de canje que logró reprogramar 5.000 millones de deuda, 5.000 millones de dólares. El delegado del Banco Mundial dijo que él se había dado cuenta cuando había llegado al Uruguay que acá todo iba a salir bien, porque cuando él escuchaba el himno, él había contado que los uruguayos decían 16 veces cada vez que cantaban, sabremos cumplir. Uruguay siguió el camino que tenía que seguir. Esto es mantener su tradición de cumplimiento de las obligaciones y al mismo tiempo resistir las presiones de organismos internacionales como el Fondo Monetario, que en aquel momento impulsó a Uruguay a declarar una cesación de pagos que le hubiera hecho mucho daño al país.